Muy bien, hermanos, buenas noches. Otra vez, buenas noches a aquellos hermanos que van a ver este video también por YouTube después de esta reunión. Y, y en esta noche les quiero hablar de algo que ya había hablado y siguiendo con el tema de la vez anterior que yo hablé en la reunión de oración, que yo la vez anterior yo había hablado de esa oración del Señor Jesucristo que había tenido por sus discípulos y por todos aquellos que iban a creer en la palabra de Dios. Y en un versículo que decía que nosotros no somos del mundo, así como el Señor Jesucristo no es del mundo. Y al Señor Jesucristo le pedía al Padre que nos guarde de aquellos enemigos, de aquellos que nos quieren hacer del daño, porque no pertenecemos a este mundo y el sistema del mundo nos rechaza. Este mundo que está gobernado por el maligno eh, rechaza todo lo que no es de él. Y como nosotros no pertenecemos a este mundo, no queremos seguir la corriente de este mundo, el maligno y el mundo nos quiere rechazar. Y siguiendo con este tema, vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a ir a Santiago, capítulo 4. Ya, perdón, Norbert había hablado, había dicho, leído este capítulo el domingo pasado, y yo cuando lo veía que estaba leyendo, digo yo, por favor, que no hable mucho de Santiago 4 porque si no me roba el mensaje. Y, y vamos a leer el Santiago 4 y leemos el título que dice La amistad con el mundo. Y yo me ponía a pensar cuando estaba armando el mensaje, cuando estaba leyendo estos versículos, de que cuando somos hijos de Dios y cuando aceptamos a Cristo, el mundo nos quiere rechazar. Pero, ¿qué pasa cuando nosotros no queremos que ese mundo nos rechace? ¿Qué empezamos a hacer? Y empezamos a querer a tener una relación con el mundo. Queremos tener una amistad con el mundo. Y, y me ponía a pensar en en la historia, en el tiempo en el que estamos viviendo, de, de que muchas veces nosotros, como cristianos, vivimos en la carne y, y vemos que el mundo nos quiere rechazar y vemos hoy en día en que todo lo que es de Cristo, todo lo que es de Dios, eh, nos, nos trata como anticuados, nos trata como eh, enemigos y yo me ponía a pensar muchas veces para no ser tratados como anticuados, como pasados de moda, porque yo me ponía y estaba escuchando en la radio muchas veces y hablaban sobre estos temas, hablaban de la religión y de todo aquello que tenga que ver con la religión y decía, pero eso ya está fuera de moda, ya pasó, ya es de antes. El Señor Jesucristo murió hace 2000 años. No podemos estar con esto todavía. El mundo avanza, la tecnología avanza, el tiempo avanza, no nos podemos quedar con esto. Y muchas veces nosotros caemos en el error de querer seguir avanzando y de querer permanecer actualizados al tiempo que estamos viviendo. Y, y a veces caemos en la trampa del enemigo, porque me ponía a pensar también en que Satanás aprovecha todo esto para hacernos caer. Aprovecha todas estas cosas que están pasando hoy en día de, de lo anticuado y de que está pasado de moda y nosotros como estamos en la carne, nos ponemos a pensar y no queremos pasar de moda.
Y, y Satanás aprovecha todo esto. Y muchas veces, por no querer ser anticuados, dejamos y empezamos a establecer una amistad con el mundo. Y, y es algo, hermanos, muy peligroso que estamos viviendo hoy en día. Y una vez veía en TikTok, estaba viendo un video en TikTok de unos chicos de la iglesia, acá en Argentina, no voy a decir qué iglesia es, y, y le hacían una entrevista a cada uno de los chicos de la iglesia, a cada jóvenes, algunos mayores, y la pregunta que se hacían, le hacían a cada uno de los chicos, era, le hacían, no sé, para vos, ¿es pecado o no es pecado tal cosa? Y, y a veces le hacían preguntas que uno claramente para mí, por ejemplo, personalmente, para mí era pecado, porque era tener una relación con el mundo directamente, con ese sistema. Y, y veía que muchos de los chicos decían que no, de que está bien, de que Dios nos acepta tal y cual somos. Entonces nos tiene, entonces eh, yo me ponía a pensar, digo yo, qué astuto fue Satanás y es, de que todo eso que es anticuado, todas esas cosas que nos dicen a nosotros como hijos, como cristianos, de que somos anticuados, de que estamos pasados de moda, eh, caemos en la trampa de Satanás. Satanás ha puesto hoy en día y ha usado esta estrategia, ¿no? De que somos anticuados. Entonces nos hace caer en la trampa de que tenemos que avanzar y tenemos que ser actualizados a este tiempo. Y a veces no tenemos que perder hermanos que se vayan de la iglesia. A veces por ser anticuados los hermanos se van, jóvenes se van de la iglesia. Y, y cuán astuto es Satanás, que hoy en día él se esmeró en hacer, en tratar, yo me imagino una línea entre el bien y el mal. Y hoy en día Satanás se esmeró en tratar de borrar esa línea entre el bien y el mal, entre lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada a Dios. Y, y hoy en día esa línea está entrando en las iglesias. Hoy en día muchas de las iglesias, a veces uno no entiende hasta dónde es el límite, ¿no? De, y empiezan a permitir cosas que ya uno se da cuenta que con el espíritu no le agrada a Dios. Pero hoy en día Satanás se encargó de borrar ese límite, sino de borrar, por lo menos de correr ese límite, de permitir un poco más, de, de que el Señor permite un poco más, y a veces utilizando la palabra de Dios para su provecho. A veces se pone, y a veces, y esto es difícil para cada uno de nosotros, porque uno se pone a ver las cosas y empiezan a discutir la palabra de Dios, y, y uno no sabe muchas veces cuál es el límite, ¿no? Que ha puesto Dios, y, y se nos hace una lucha muy difícil a cada uno de nosotros. Y entramos en esa y por no querer ser anticuados, empezamos a tener una relación con el mundo y dejamos que esa relación entre a nuestra vida primeramente. Empezamos a meternos cada día más en el mundo, permitir cosas que antes no permitíamos. Total, leemos la palabra de Dios y Dios ama a todos y Dios nos ama tal y cual somos. Entonces, yo me puedo tatuar, yo puedo tener algunos vicios del mundo, total, Dios no va a dejar de amarme, porque Dios es amor.
Y a veces empezamos a permitir todas estas cosas, empezamos a tener una relación más y más cercanas con el mundo, y después de eso pasa, en un momento llega a entrar a la iglesia. Y hermanos, es muy difícil para cada uno de nosotros, porque en el tiempo en que vivimos, el enemigo usa estrategias muy astutas para engañar a nuestras iglesias. A veces, por no querer confrontar con un hermano que está muchos años, y ese hermano viene con ideas que sabemos que no son de Dios, y no querer confrontar con ese hermano, le damos el lugar. Muchas veces también nosotros no estamos preparados para descubrir y diferenciar esa idea que trae, discernir esa idea. Y se me viene a la mente cuán importante son los dones en la iglesia, ¿no? Y me pensaba en este don de el discernimiento de espíritu. Hablábamos en la clase de jóvenes, cuán importante es ese don, el discernimiento de espíritu, porque podemos ver qué espíritu está entrando en nuestra iglesia. Un espíritu dañino es un espíritu, es algo que va en contra de Dios. Muchas veces las iglesias y muchas veces nosotros no estamos preparados para eso. La palabra de Dios la leemos cada tanto, eh, y sé que es difícil porque vivimos en la carne y la carne tira hacia el mundo. Eh, Muchas veces dejamos el lugar a la carne que tome sus decisiones, entonces cada día nos alejamos más de Dios y cada día nos alejamos más al mundo. Y dice Santiago 4 y dice eh, 4, versículo 4, dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera que, pues, que quiera ser eh, amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Qué, qué feo es volverse enemigo de Dios. Dice que es enemistad con Dios. ¿Cómo podemos acercarnos al mundo? Somos hijos de Dios. No podemos acercarnos al mundo, no podemos tener una amistad con el mundo. No quiero decir con esto que rechacemos a todas aquellas personas que no son cristianos o que no tienen a Dios en sus vidas, que no hablemos con ellas, sino con todo lo que el mundo nos ofrece, no podemos tener una relación con ellos, con esas cosas, porque cada día que tengamos más relación con esas cosas, primero nos enemistamos con Dios. Cada día nos vamos a ir a alejar más de Dios. Y, y tener una enemistad con Dios no sería algo bueno, porque perderíamos toda bendición de Él, perderíamos toda protección de Él, estaríamos a merced del mundo, a merced de Satanás. Hermanos, no podemos darle lugar a Satanás. Tenemos que ser astutos. No podemos dejarnos engañar por el tiempo en que vivimos. Sé que es difícil hoy en día el ser cristianos y el decir que soy cristiano frente a personas, porque hoy en día vemos cómo hay una violencia hacia aquellos que profesan la fe cristiana y muchas veces para no que ellos no nos descubran, empezamos a establecer una amistad con el mundo y empezamos a parecernos cada día más a ellos y nos empezamos a perder entre la multitud para que no se den cuenta que somos diferentes. Y Satanás es astuto con esto, va a aprovechar cada una de las oportunidades que tenga para destruir
a la iglesia de Cristo. ¿Saben qué? La misión de Satanás es destruir a la iglesia de Cristo. Es hacer que la palabra de Dios no se cumpla. Es tratar de que el Señor Jesucristo no venga. Y saben que la palabra de Dios se va a cumplir. Pero Satanás no va a descansar en destruir, a querer destruir la iglesia. Y hoy en día, hermanos, Satanás está destruyendo la iglesia muchas veces desde adentro. De a poquito empieza. ¿Saben qué? Satanás es paciente también. Y cuando una vez caímos en la trampa, Satanás va a esperar que caigamos y nos destruyamos de a poco, porque esa es su misión. Sabemos y sé que hoy en día es muy difícil eh, saber cuál es el límite que Dios ha puesto entre el bien y el mal. Hoy muchas iglesias, uno va a algunas iglesias y lamentablemente se siente extraño ahí adentro porque ve cómo el mundo ha entrado en esa iglesia, todo por querer atraer a personas para que esa iglesia no se vea vacía. Vemos que hay muchos jóvenes que no van por la palabra de Dios, van para escuchar un recital. Y, y lo he visto con mis ojos, de que he ido a una iglesia en que había una banda que tocaba súper bien y había muchísima gente. Y cuando terminó esa banda, mucha gente se fue. Saben, esa iglesia lamentablemente ha dejado entrar muchas cosas del mundo, todo por tener más personas. Pero, hermanos, no tenemos que dejarnos engañar, tenemos que ser astutos, tenemos que discernir, saber discernir primeramente en nuestras vidas. ¿Qué es lo que permite Dios? ¿Qué es lo que para Dios es pecado? Y para Dios, todo aquello que provenga del mundo es pecado. No podemos darle el lugar, porque sabemos que todo eso que provenga de ese lugar va a ser pecado y va a ser usado por el enemigo para destruirnos. Primeramente a nosotros y después a la iglesia, a cada uno de los hermanos. Hermanos, este año va a ser un año de muchas luchas porque el enemigo no va a descansar. Tenemos 365 días del año que vamos a luchar con el enemigo, como luchas personales y luchas de la iglesia. ¿Saben qué? A veces es triste cuando la iglesia está un poco vacía, ¿no? Pero no podemos caer en la trampa de dejar entrar ideas nuevas, innovadoras, de que provengan del mundo solamente para atraer a personas. ¿Debemos ser innovadores? Sí. Debemos tratar de crear nuevas ideas, sí, pero siempre con la palabra de Dios. Siempre tenemos que dejar a Dios que guíe todo eso, y no nosotros, y no ideas que provengan de afuera para el simple hecho de atraer gente. Que, que en nuestra iglesia, hermanos, haya ese deseo de servir a Dios y que esté siempre ese deseo de servir a nuestro Dios y que Cristo sea el centro. Que el Señor Jesucristo sea el centro de nuestra iglesia y de nuestras vidas. Y para saber y para discernir y para diferenciar cuando algo viene de afuera y va a hacernos daños, eh, tenemos que leer la palabra de Dios. Eh, dice, dicen en el versículo 8, dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Hermanos, mientras más cerca estemos de Dios, más vamos a saber discernir qué es
lo que está bien y qué es lo que está mal, qué es lo que nos va a hacer daño, qué es lo que es del mundo, eh, y vamos a rechazar todo aquello que venga del mundo. Mientras más nos acerquemos a Dios, más lejos vamos a estar del mundo. Mientras más cerca estemos de Dios, vamos a ver lo que Dios ve y vamos a saber cuál es esa línea que separa entre el bien y el mal. Sabemos que el enemigo no descansa, pero acerquémonos a Dios. No entablezcamos una amistad con el mundo. Estamos en la carne y es difícil. Para mí es difícil, porque la carne tira hacia los deseos de la carne, hacia el mundo, hacia sus deseos. Y muchas veces uno cae en la trampa y quiere ver más hermanos en la iglesia, más gente en la iglesia, pero no tenemos que dejar que el mundo entre en nuestras vidas. No podemos tener una amistad con el mundo. Acerquémonos a Dios, tengamos una amistad con Dios, con nuestro Señor Jesucristo, leyendo su palabra, reuniéndonos en este día a orar. Sería genial que seamos más personas, que seamos más hermanos orando, porque es algo tan importante para nuestras vidas como para nuestra comunión entre los hermanos y para la vida de la iglesia. Que seamos muchos más, que seamos llenos del Espíritu. Si somos llenos del Espíritu, le vamos a dejar menos lugar a la carne y nos vamos a acercar más a Dios. Que, que este deseo de acercarnos a Dios pueda ser una realidad de cada día en nuestras vidas. Sé que no es difícil, sé que es difícil, perdón, eh, esta lucha de cada día con estos deseos de la carne y uno vive constantemente en el mundo y está rodeado de la gente y de estos deseos, y, pero dejemos que el Espíritu, que sea el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, que nos acerque más a Dios. Sabemos y que no seamos y no nos constituyamos enemigos de Dios. Acerquémonos a Él. Alejémonos del mundo y este año y cada día que más pasa va a ser más difícil la lucha. Eh, y muchas veces caemos en la trampa, iglesias caen en la trampa de, de porque querer modernizarse y, y querer ser actualizados y no ser tratados como anticuados, eh, caen en la trampa de esa amistad con el mundo y muchas veces es difícil salir de eso. Y el enemigo cuando completa su misión y su misión es destruir, es muy doloroso. Hermanos, eh, es difícil, cada uno tiene su lucha. Para algunos será más fácil, para otros será más difícil, pero no le demos el lugar al enemigo, no le demos el lugar al mundo que quiere establecer una amistad y no le demos el lugar a la carne, sino que cada día nos acerquemos más a Dios, cada día nos llenemos del Espíritu de Dios, no dejemos de orar, porque es algo fundamental para nuestra vida, tanto personal como iglesia, como para la iglesia no dejemos de orar. Por eso sería lindo alentar a cada uno de los hermanos, aquellos que pueden y no quieren estar un martes por Zoom, que se conecten para que juntos podamos orar y juntos podamos ser llenos del Espíritu de Dios y, y enfrentar esta batalla como iglesia y crecer en el Espíritu y para que podamos ser vencedores y que Cristo nos dé la batalla. Así que, hermanos, esto es lo que tenía en esta noche y es algo que venía pensando hace mucho, es algo que es muy actual de, de esta esta problemática que tienen las iglesias, de que ya Satanás se ha ocupado de tratar de borrar esa línea entre el bien y el mal, y bueno, nos ha puesto en una prueba muy difícil, en una situación muy difícil,
y muchas veces caemos. Hermanos, acerquémonos a Dios confiadamente y cada día que nos acerquemos a Dios, vamos a estar protegidos de las acechanzas del enemigo. Sabemos que si nos acercamos a Él, el diablo va a huir. Pero en otra parte de la palabra de Dios dice que los demonios se van a veces y cuando la casa está ordenada, viene y vuelve con otros dos más, y es una lucha de todos los días que a veces no hay descanso y, y lamentablemente muchos caen en la trampa. Hermanos, seamos astutos, acerquémonos a Dios y siempre estemos con Él y siempre cada cosa que suceda en nuestras vidas, llevémoslos a Dios en oración. Así que a Él sea la gloria. Amén.